El lunes que viene, el lunes 3 de julio, en la Casa del Bicentenario, aquí en El Bolsón, se va a estar haciendo la presentación del libro Los desaparecidos en el rugby. Un libro que ha escrito, después de una larga investigación, Carola Ochoa, que está en línea, a quien ya vamos a saludar. Carola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día a todos. Muy emocionada por esto que va a pasar el día 3, así que yo creo que va a ser bueno también el conocer la historia del libro y todo lo que trae aparejado. Bueno, contanos un poquito de la investigación. ¿Son en realidad o están contabilizados la desaparición de 165 jóvenes que practicaban Claro, este deporte? sí, en la época de los 70, de por sí lo que fueron víctimas de terrorismo de Estado y dictadura militar, eh, la mayoría eran estudiantes universitarios o del estudiantes del secundario, pero que pertenecían a la Unión de Estudiantes Secundarios, eh, muchos de ellos de clase alta, lo que contempla el rugby, que la mayoría son fueron de clase alta. Y bueno, y con esta investigación que se inició en el 2013, yo vengo de San Juan, de una localidad de Villa Hipódromo, donde se destaca el atletismo. Yo vengo del atletismo, más que nada, ¿no? Del rugby. Ajá. A eso voy de que es el deporte madre en San Juan, y es como que, bueno, que ahí contempla a todas las edades ahí en esa zona. La cuestión es que estaba en esa actividad de atletismo y mandan una idea de llevar a cabo en San Juan la carrera de Miguel. No sé si la conocen, ¿no? La carrera en homenaje a Miguel Venancio Sánchez, Sí, que lo hemos. desapareció en el 68. Ujú. Sí. Fui a Puerto Madryn, al plenario, y ahí es donde vi la foto, la primera de los 17 desaparecidos del equipo de La Plata Rugby Club, diezmado casi en su totalidad. Raúl Barandiarán es un sobreviviente de ese equipo, y me llamó la atención porque no era el caso de como el del atletismo con Miguel Venancio Sánchez, que era de clase trabajadora, Más ¿no? De humilde, clase claro. obrera, Sí, más sí. humilde. En cambio, ellos de clase alta. El historia de la mayoría de clase alta, todos hijos de jueces, muy renombrados en La Plata, y me llamó la atención que por qué un adolescente elige eh, la inclusión para aquellos que, una clase que totalmente es desconocida por él, ¿no? Eran desconocidos por ellos, así que eso me llamó mucho la atención. Yo tenía muchos prejuicios contra el rugby, ¿no? Muchos prejuicios. Era algo que no, recién conocí equipos cuando me inicié a dar con las fotos de equipos de estos muchachos a nivel ya federal. Por ejemplo, ahí se inició en el 2013. Ya no vine, ya vine a San Juan directamente a hacer un homenaje para ese equipo Seven de la Plata Rugby Club, pero también de buscar otros casos, pero a nivel federal. Yo creo que eso es la memoria, ¿no? A nivel federal, porque no solamente en La Plata pasaron cosas, eh, también hubo masacre a nivel federal. Em, Y muy, Carola, discúlpame que te interrumpa. Los desaparecidos, estos 17 que desaparecieron en La Plata, ¿eran de dónde? ¿Eran del interior? no, eran de La Plata. Ajá. Empecé con ese ya sobre la base de esa cantidad del CEN, del equipo CEN de La Plata, eran de La Plata. Y bueno, y a raíz de esos muchachos, yo creo que ahí vi con los restantes de equipos nacionales. Por ejemplo, equipo de Charoga, que es un equipo de Santa Fe, eh, que hace poco tuvimos un acto y un torneo. Allí es donde se reconoció a Jorge Alejandro Gule, uno de los 19 masacrados ahí en la masacre de Trelew. Y ahí se abrió como un abanico que todos querían participar, porque todavía abrimos
junto a Liceo Chapabranca, que es un emblemático Puma, abrimos una página para ver si podíamos encontrar más casos. La página Torneo Nacional Homenaje a los Rugby Desaparecidos. Eso fue hace 7 años, porque ya hicimos las 7 ediciones a nivel nacional, y mientras vamos por las ediciones, vamos por las provincias encontrando casos. Mayoritariamente son los casos del interior del país. Muchos de ellos se fueron a estudiar a La Plata, y ahí encontraron la muerte, pero ellos desarrollaron sus actividades deportivas en sus provincias. Antes de eso. Carola, todos, vos mencionás que son su mayoría de clase alta, todos militantes, además, comprometidos con la sociedad. ¿En qué contexto se producen sus desapariciones? Es muy diverso, ¿no? Porque primero hay gente desaparecida, hay muchachos desaparecidos, otros asesinados en masacres, como nombré la masacre de Trelew, la masacre de Margarita Belén, donde ahí mataron a Fernando Pierola, que era capitán del seleccionado del Chaco. O sea, son varios casos. Varias las masacres, varios casos, por eso es tan diverso el libro. Un libro que abarca casi todos los casos, porque viene en agosto en la edición ampliada, porque solamente contempla 40 casos. Eso es lo que o sea, para desarrollarlos, desarrolla 40 casos. Era un libro que no se estimaba que fuera más de 100 páginas y más de 350 páginas tiene, porque era imposible no abarcar todo ese material, ¿no? Aunque sea 40 casos de los 165. Y son casos más que nada federales. No se contempla mucho, solo 3 de La Plata, de la ciudad de La Plata, pero lo que quería visibilizar es esto del federalismo que hay en la memoria, ¿no? Que tendríamos que tener abocado esto en el interior del país, que no solamente en Buenos Aires hubieron ejecuciones y masacres, sino que también en el interior contamos con muchachos, con militantes revolucionarios, porque eran militantes revolucionarios, por eso desaparecen, no por jugadores de rugby, lo que siempre me hacen remarcar en las charlas, porque se arma una discusión, ¿no? Un panel circular en donde todos pueden aportar sus opiniones, ¿no? Aquel que vaya a la presentación va a tener su palabra, y a eso voy. Eran militantes revolucionarios, y bueno, yo creo que impregnados por la Revolución Cubana, por el Mayo Francés, la Guerra de Vietnam, yo creo que eso era inevitable en los 70. Que bueno, que se abocaran. Claro, con el sueño de cambiar las condiciones en las que vivía muchísima gente, comprometidos socialmente. Claro, sí, justamente en este sector del planeta donde estallaban las primeras dictaduras, ¿no? Era como que era todo tan caldo de cultivo que era imposible no comprometerse. Yo antes no lo entendía así, antes de conocer los casos, y fue un redescubrimiento de lo que fue esa época. Es una juventud que yo creo que con esos valores no va a volver a ver. Yo ya de eso me convenzo, porque a veces los casos han inspirado a varias películas, pero han sido personas con extrema sensibilidad. Sí, eso de mirar al otro. Como que no se puede. No, sí, es el individualismo lo que prima hoy. Tal cual, sí, coincidimos. En cambio, antes lo colectivo era la fuente cultivo para cualquier cambio. En el libro vos decís que analizás en esta presentación, analizás alguno de los casos y parte de la historia de cada uno de los chicos. Sí, en eso tuve mucha colaboración con los clubes de ellos y algunos familiares, porque los familiares del rugby, de la memoria del rugby, no son los familiares convencionales de los desaparecidos, de la memoria. Claro.
ellos sentían mucha vergüenza de ver un desaparecido en la familia. Lo ocultaron en el club, en muchos casos, como que de eso no se habla, nunca volvieron a nombrarlos en su familia, y a raíz de ese llamado del club, que les anotició de que estaba haciendo esta investigación y invitarlos también al torneo, a los torneos que se desarrollan, que ya vamos a llevar el 8º torneo, yo creo que eso fue abrir una herida. Estaba cerrada, muchos me dicen, estaban cerradas, pero era necesario también para no negar la existencia de estos muchachos, que cada club se sienta orgulloso, como pasó en Charrúa el año pasado, el presidente del club orgulloso de que en su club haya jugado Jorge Alejandro Ula, están en los buffets los cuadros de él, y de eso es lo que queremos hacer, ¿no? Claro, pero ¿cuántos años pasaron, Carola? También. Uy, mucha lucha. Esto que vos decís, me ocurre que entonces en el medio, en el caso de los desaparecidos en el rugby, no hubo muchos reclamos judiciales. Vos me decís, hubo hijos de jueces, o sea, no se presentaban recursos de amparo, habeas corpus, como si hubo en otros sectores de los familiares de los desaparecidos. Sí, en este caso hay muchos familiares que optaron por directamente no ir nunca por no preguntar, no averiguar. Por no preguntar, que él, por Gil, ese es lo primero que me decían, por Gil, porque los demás lo incentivaron con esas ideas raras y ellos cayeron. Y estamos hablando de muchachos muy convencidos y con un cuadro dentro de sus organizaciones. O sea, explicarle esto a la familia, yo creo que es de más, porque ellos lo sienten como que todavía han sido unos giles, que cayeron por giles. Y yo creo que eso, a medida que van reuniéndose entre los familiares, porque se ha armado un lindo grupo, ya lo están viendo como que hay que tener orgullo por estos muchachos que vencieron, que dieron la vida, pudieron haber elegido otro camino. Ahora estarían con sus hijos, siendo presidentes del club de rugby, y no decidieron cómo vivir y cómo morir, en algunos casos. Así que yo creo que eso es lo que tiene que recordarse de ellos, y que pudieron con sus cuerpos, pero con sus memorias no deben poder porque eran, te digo, personas con una sensibilidad extraordinaria que merecen ser recordados por siempre. Yo le quiero contar a la gente que Carola ya está acá, que si bien la presentación va a ser el próximo lunes, no sé si tenés otras actividades previstas. Sí, tengo que viajar el 1 a Esquel. Ajá. A mí me encanta el Bolsón, estoy enamorada, estoy caminando por las calles y descubro. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Mira. como que todo es como un ensueño, es como una Suiza, es un pueblo de Suiza. Bueno, y eso que venís con lluvia, con este clima que es tan característico nuestro, que por ahí tan distinto al que tienen ustedes en San Juan. Muy distinto, muy distinto. Eso es lo que más me llama la atención, así que para mí es un paraíso el Bolsón, y los felicito por la linda ciudad que tiene. Bueno, gracias. Carola, para ir cerrando, vas a estar presente en la presentación, y una charla parecida a esta que tenemos vas a tener con el público, con aquellos que vayan y tengan ganas de charlar, vas a estar ahí para compartir un rato. Sí, ellos también van a tener el protagonismo de la palabra, va a haber, son temas que hace falta debatir, hay mucha gente que por ahí, producto del negacionismo, de que estas cosas no se hablen, por ahí juegan muy en contra, así que aquel que con pensamientos, cualquier pensamiento que pueda ir a la charla tendrá su palabra, y podremos ahí aceptar los distintos puntos de vista también. Tal cual. Forma parte de la historia y hay que debatirlo, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Claro, para eso. Así que quería recalcar que renuncié a los derechos patrimoniales del libro para darlos a un club de barrio, justamente de González Catán, que es un club que no tiene gimnasio. Ajá. Es solamente un gesto
como para que, bueno, seguir con esto de lo colectivo Bien. que engendraron los 160. ¿Y va a haber libros ahí para comprar, Carola? Sí, sí, sí. Bien. Va a estar también el presidente de la editorial, así que vamos a estar, Bien. van las chicas de Jabalíes, Rugby Club, que mirá. ganaron el torneo de Bariloche, la edición de en Bariloche 2019. ¡Uy, qué lindo, qué lindo! Bueno, gracias, Carola, por ahora. Te decimos gracias, te mandamos un abrazo enorme y disfruta de este paraíso que tenemos. No. Gracias inmensas a ustedes, y esto es un regalo de la vida que vale la pena, ¿no? Vale la pena disfrutar. Un abrazo inmenso para todos. Gracias. Bueno, ahí dialogábamos con Carola Ochoa, que es escritora y que además es investigadora de temas vinculados al deporte con los derechos humanos. Los desaparecidos en el rugby, así se llama el libro, que se va a presentar el próximo lunes en la Casa del Bicentenario, que está en Roca 644, aquí en el Bolsón. Esto va a ser a las 6 de la tarde.